Muy buenos días, estimados y estimadas estudiantes. En esta primera parte de este video vamos a trabajar el tema de ángulo. Entonces, muy importante, ¿cómo se nombran los ángulos? Entonces, primero que nada, vamos a agregarle aquí una letra del alfabeto griego. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para nombrar los ángulos es el símbolo de ángulo. Entonces, siempre vamos a escribir este simbolito de ángulo. Y hay tres maneras de nombrarlo. Vamos a nombrarlo con una letra del alfabeto griego, que siempre se las vamos a dar, o tres letras mayúsculas. Entonces, importante, observemos que aquí el B está en el medio. Entonces, esa letra la vamos a poner en el centro. Y el A o el C pueden ir de primera, el A, o puede ir el C de primera. Pero aquí lo importante es que la letra que está en el centro, es decir, que está en el vértice del ángulo, siempre tiene que ir en medio. Y finalmente, otra forma de nombrarlos es con una sola letra, que es la letra del centro. ¿Cuándo usar cada una de las nomenclaturas? Cuando vienen, por ejemplo, letras del alfabeto griego, podemos usarlas. Si viene, por ejemplo, que aquí tenemos una línea más, un lado más, que significaría otro ángulo más, recomendamos tres letras en mayúscula en caso que no venga la letra del alfabeto griego. Continuamos. ¿Cómo se pueden clasificar los ángulos? Los ángulos se pueden clasificar de dos maneras. Una de ellas es según su medida. Entonces, según su medida tenemos el ángulo agudo, tenemos el ángulo recto y tenemos el ángulo obtuso. ¿Cuál es el agudo? El que mide más de 90, perdón, más de 0, pero menos de 90. El recto es el que mide 90 y el obtuso mide, aquí hay un pequeño error, disculpen, más de 90, pero menos de 180. Entonces, observemos que cuando es agudo se forma como una V chiquitita. Cuando es recto se forma una L. Y cuando es obtuso se forma una V como más angosta. Veamos aquí la forma de nombrarlos. Entonces, ven que aquí el B está en el medio, es la letra que está en el medio. Y se utilizan las otras dos letras en mayúscula. Acá, por ejemplo, la letra que está en medio es C, entonces es la que va en el centro. Y las otras dos letras pueden ir en diferente orden. Aquí, por ejemplo, podemos haber dicho el ángulo FED también. Igual aquí el ángulo CBA. Por eso no habría ningún problema. Igual acá. Observemos que la letra que está en el medio es H. Entonces aquí es la que está en el medio. Y la G y la I están en los otros extremos. Igual podemos haber dicho I, H, G. No habría ningún problema al respecto. Luego tenemos que también se clasifica según su posición. Entonces, según su posición, los ángulos se pueden clasificar de la siguiente manera. Tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Veamos la ilustración. Los ángulos opuestos por el vértice, aquí por ejemplo tenemos P y Z. También se pueden representar con dos letras en minúscula. Entonces, el ángulo P y el ángulo Z. ¿Qué características tienen los ángulos opuestos con el vértice? Que tenemos un vértice y tenemos dos ángulos al frente. Entonces, por ejemplo, aquí también, si por ejemplo ponemos aquí el ángulo M y aquí H, M y H también serían opuestos por el vértice. Muy diferente que serían P y M, que no están uno frente al otro. Ángulos adyacentes. ¿Por qué se caracterizan los ángulos adyacentes? Porque tienen un vértice en común y un lado. Entonces, es decir, comparten una línea, por decirlo así, y un vértice, un puntito. Entonces tenemos que el ángulo H y N son adyacentes, comparten un lado y el vértice. Finalmente, los ángulos palineales. Los ángulos palineales, al igual que los adyacentes, comparten un lado y un vértice. Perdón, un lado y un vértice. Pero además, juntos suman 180. Por eso es que se forma esta línea. Los ángulos de 180 se representan con una línea recta, por decirlo así. Entonces, opuestos por el vértice, uno está frente al otro. Adyacentes, comparten un lado y un vértice. Y palineales, además de ser adyacentes, forman un ángulo de 180. Vamos a ver la práctica. En la práctica,
Vamos a ver, tenemos un ángulo de 97 grados, un ángulo de 109 y un ángulo de 90. Vamos a clasificarlo según su medida. Tenemos un ángulo de 97, mide más de 90, entonces sería un ángulo obtuso. Tenemos un ángulo que mide más de 90, también sería un ángulo obtuso. Y tenemos un ángulo que mide 90, entonces sería un ángulo recto. Vamos a identificar de este dibujo ángulos opuestos. Opuestos por el vértice. Entonces observemos que, por ejemplo, aquí hay varios tipos de ángulos opuestos por el vértice. Observemos que este y este ángulo son opuestos por el vértice. Entonces vamos a usar la simbología de 3 letras mayúsculas. Entonces tenemos el A va en el medio. En ambos casos, en estos casos es cuando se utiliza 3 letras en mayúscula, porque si ponemos A y A, no vamos a poder identificar realmente cuáles son los opuestos por el vértice. Entonces, como nos estamos refiriendo a este ángulo, las otras letras serían C y B, entonces, en los extremos. Ahora nos referimos a este otro angulito, los extremos serían las letras F y D. ¿Ok? Veamos aquí, vamos a ponerle letras del alfabeto griego para expresar el resto de ángulos. Vamos a poner aquí este que es como una y aquí beta que es como una B. Entonces, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Dos ángulos adyacentes comparten un lado y un vértice. Entonces aquí tenemos varios, por ejemplo, tenemos alfa y zeta. Comparten este vértice y este lado. El ángulo alfa y el ángulo zeta. También podemos decir que el ángulo beta y el ángulo mu, que sería como la M, por decirlo así. Entonces comparten este lado y este vértice. Y así encontramos variedad de ángulos. Ángulos palineales son los que comparten un lado y un vértice y al final forman una línea recta. Entonces, por ejemplo, tenemos que aquí se forma un ángulo de 180. Entonces, los ángulos palineales serían beta y mu. Aquí hubiéramos podido tener 3 ángulos palineales, alfa, zeta y y. También serían ángulos palineales, nada más que aquí estamos hablando de 3 ángulos. Y el simbolito de ángulo por acá. Y eso sería nuestra primera parte.